Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras día a día. Estamos leyendo el libro de Marco y hoy nos corresponde leer los capítulos del 11 al 13. En esta oportunidad vamos a comentar la parte final del capítulo 13, donde nuestro Señor nos está explicando sobre la segunda venida y también la importancia de nosotros estar velando. Eh, Nosotros vamos a aprender en estos versículos que el tiempo exacto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se oculta a su iglesia con un propósito. Sabemos que este suceso es seguro, pero el día y la hora exacto no se revela. Nuestro Señor dice: de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Acá hay una profunda sabiduría, pero al mismo tiempo misericordia en este silencio intencionado. Tenemos razones para agradecer a Dios que nos lo haya escondido. La inseguridad acerca de la fecha del retorno del Señor tiene una ventaja, y esta es mantener a los creyentes con una actitud de expectativa constante y preservarlos del desaliento que puede provocar la crueldad que encontramos en medio de este mundo. ¿Qué perspectiva tan aburrida habría tenido la iglesia primitiva ante ella si hubiera sabido de seguro que Cristo no retornaría a la tierra hasta pasados más de 2000 años? Imagínense los corazones de grandes hombres de la fe como Pablo o algunos posteriores como Atanasio, Crisóstomo y Agustín. Se habrían desalentado si hubieran sido conscientes de los siglos de oscuridad por los que pasaría el mundo antes de que su Señor volviera a apoderarse del reino y traer la paz definitiva. Qué gran motivación, por otro lado, han tenido perpetuamente los verdaderos creyentes para caminar más cerca de Dios, para anhelar día a día su reinado. Nunca han sabido en ninguna época que su Señor no vendría inmediatamente a pedir cuentas a sus siervos. Esta misma inseguridad les ha proporcionado una razón para vivir siempre preparados para encontrarse con Él. Hay una advertencia relacionada con este asunto que nosotros no debemos pasar por alto. No debemos permitir que la inseguridad acerca del tiempo de la segunda venida del Señor evite que prestemos atención a las profecías incumplidas de la Escritura. Debemos hacer como estos grandes hombres de fe, y el no tener la fecha y la hora debería simplemente animarlos a estar velando constantemente, pensando en que la venida del Señor está cerca. Nosotros, cuando no prestamos atención a las profecías, caemos en un error, en el que por desgracia caen muchos cristianos. Hay una profunda diferencia entre las afirmaciones dogmáticas y enérgicas acerca de fechas y una búsqueda humilde en oración de las buenas cosas que vendrán. Contra el dogmatismo acerca de los tiempos o las sazones, las palabras de nuestro Señor aquí son una advertencia permanente. Pero en cuanto a las ventajas de estudiar la profecía, nuestra autoridad no es mayor que las de palabras del apóstol Pedro cuando dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O también el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, donde nos dice: bienaventurado el que lee. Aprendemos en estos versículos, en segundo lugar, cuáles son las obligaciones prácticas de todos los verdaderos creyentes ante la perspectiva de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor menciona tres cosas a las que su pueblo debe atender. Les dice claramente que volverá algún día, con gran poder y con gran gloria, a reinar. Les dice al mismo tiempo que se desconocen la hora y la fecha exacta de su venida. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que tiene que hacer su pueblo? ¿Con qué disposición de mente debe vivir? La respuesta es que tiene que vigilar, tiene que orar y tiene que trabajar. Tenemos que vigilar, tenemos que vivir siempre en guardia, tenemos que guardar nuestras almas en un estado de alerta constante, despiertas, dispuestas en todo momento para encontrarse con nuestro Señor. Nosotros debemos entender que nos encontraremos con el Señor, ya sea que éste venga o que nosotros partamos a su presencia. Debemos guardarnos de todo lo que sea un aletargamiento espiritual, inactividad o falta de vida o apatía. Hay que percibir y reconocer cuando las compañías, el uso del tiempo y el entorno nos inducen a olvidarnos de Cristo y su segunda venida. Todo esto debemos evitarlo. Escuchemos a Pablo cuando dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tenemos que orar también. Tenemos que tener hábitos de comunión regular y relación con Dios.
No debemos permitir que otras cosas se interpongan entre nosotros y nuestro Padre Celestial, sino esa necesidad a diario de hablar con Él cada día para que estemos preparados en cualquier momento para poder verle cara a cara. Más aún, tenemos que orar de forma especial acerca de la venida de nuestro Señor para que seamos hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz, y que nuestros corazones no sean en ningún momento cargados con las preocupaciones de esta vida y venga sobre nosotros de repente aquel día. Por último, tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta que todos somos siervos de un gran Señor que ha dado a cada persona su tarea y espera que la haga. Tenemos que trabajar para glorificar a Dios, cada uno en nuestra esfera, cada uno en nuestro entorno particular. Siempre hay algo que cada uno debe hacer. Nosotros debemos esforzarnos cada uno en brillar como la luz y en ser sal en medio de nuestros tiempos, en ser testigos fieles de nuestro Señor y honrarle por medio de la diligencia y la coherencia en nuestra conversación diaria. Nuestro gran deseo debe ser hallado, no ocioso y durmiendo, sino trabajando y haciendo. Estos son los sencillos mandatos a los que nuestro Señor desea que hagamos caso. Deberían fomentar en los corazones de todos los que profesan ser cristianos un detenido examen de conciencia y preguntarnos, ¿estamos esperando el retorno de nuestro Señor? ¿Anhelamos su aparición? ¿Podemos decir con sinceridad, ven Señor Jesús? ¿Vivimos demostrando que esperamos que Cristo vuelva? Son preguntas que demandan una consideración seria, así que deberíamos prestar atención y meditar en esta verdad. Al mismo tiempo, hay que dejar claras algunas otras cosas. ¿Acaso nos pide el Señor que abandonemos nuestras obligaciones de la vida a la espera de su retorno? La respuesta es no. El Señor no nos pide nada así. Él en ningún caso ordena al granjero que descuide su tierra, o al obrero su trabajo, o al comerciante su negocio, o al abogado su profesión. Lo único que pide es que las personas bautizadas vivan la fe en la cual fueron bautizadas, como personas arrepentidas, que han sido regeneradas y viven una vida nueva de obediencia y búsqueda del Señor. Así, tenemos que recordar todos que somos un pueblo que sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Viviendo así, estaremos preparados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Si no vivimos así, ni siquiera estamos listos para la muerte, ni para el juicio, ni para la eternidad. Vivir de esta manera es ser verdaderamente felices y gozosos, porque es estar verdaderamente preparados para algo que sabemos que va a ocurrir y que va a venir sobre la tierra. Nunca nos contentemos con un nivel más bajo de cristianismo práctico que este, el estar sometidos a la voluntad del Señor y esperando que éste vuelva. Recordemos también y meditemos y no olvidemos que las últimas palabras de esta profecía son especialmente solemnes. Y lo que a vosotros os digo, dice nuestro Señor, todos, to- y lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Así que velemos, hermanos y hermanas, atentos a la venida de nuestro Señor.